Es analista jurídico-social, especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, integrante de Aquí hay Mujeres. Hoy nos hablará sobre la importancia de la maternidad deseada, sobre todo como preámbulo al 10 de mayo, Día de las Madres. Leila, un gusto saludarte como siempre. Muy buenos días. Bueno. Hola, Hola, ¿qué bueno, tal, Leila? Buenos días. ¿Cómo estás? Un buenos gusto días. saludarte. Creo que no nos estábamos escuchando, pero ya estamos conectadas. Ay, sí, a mí se me hizo súper rarísimo, pero bueno, buenos días, feliz de estar acompañándoles en la mañana de hoy, Miguel. No, sí, el gusto es de nosotras y de nosotros por acá. Y además con un tema sumamente interesante, hablar sobre la importancia de la maternidad deseada, porque de la maternidad se han dicho muchas cosas, Leila, y creo que cada vez hay más mujeres que hablan de forma más abierta sobre lo que realmente sucede en la maternidad, ¿no? Sí, híjola, es que este tema da para muchísimas cosas, pero mayo es muy grande, entonces vamos a tener oportunidad de abordarlo de diferentes formas. Excelente. Eh, sí, me gustaría justo abordarlo hoy, el tema del deseo, ¿no? Sobre todo porque en una sociedad como la mexicana a veces la importancia del deseo en la maternidad puede ser un tema tabú, ¿no? Y creo que es importante decir que no, que se puede abordar desde un aspecto psicológico, ¿no? Como hablar del deseo freudiano, si tú quieres, pero no es el propósito del día de hoy, porque aparte ni psicóloga soy, sino me gustaría hablar más que nada de la maternidad y de sus derechos, ¿no? Y el deseo como un derecho, a propósito, pues del 10 de mayo que lo tenemos aquí ya el día de mañana, ¿no? Ah, ok, Eh, perfecto. sí, para empezar, el día en realidad es el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria, ¿no? Y ya desde ahí creo que ya nos simbra y nos mueve, ¿no? Y eso es lo que espero transmitir a tu público radio escucha, la necesidad de cuestionar precisamente el mandato de la reproducción de las mujeres, ¿no? Para hablar de una elección libre y voluntaria en el momento de la maternidad, ¿no? Ujú. Si bien el 10 de mayo es un día para apapachar a las mujeres y a las personas gestantes que nos han permitido pues tener vida, también es importante hablar de los derechos, ¿no? De los derechos sexuales, reproductivos, de los derechos laborales, del derecho a la seguridad social, cada vez más desgastada, sobre todo para las mujeres que vivimos en los espacios informales, el derecho a la salud y el derecho al bienestar para las madres y para las infancias, ¿no? El derecho a no ser castigadas laboralmente, que eso de por sí es un tema que deberíamos de abordar, ¿no? Porque hay un castigo también a las madres o a las mujeres que en un momento dado deciden reproducirse. Solo para tener un dato, ¿no? Las mujeres ganan en promedio 35% menos que sus pares hombres en general, pero si a esto le sumas que las mujeres tienen hijos, tienen todavía un 20% menos en comparación con las mujeres que no tienen hijos, ¿no? Entonces ahí existe todavía una brecha más aguda para las mujeres que decidimos en un momento dado reproducirnos, ¿no? Por eso es importante también, como tú lo dices, Ujú. cambiar la forma en la que vemos la maternidad como alejado de este estereotipo exclusivamente como mujer, igualdad a reproducción, ¿no? En el que la madre tiene la responsabilidad exclusiva de la crianza, porque desde ahí se sostiene también y se reproducen estos elementos que van recreando en el imaginario social a la madre como una figura abnegada, sacrificada, sin deseos, sin metas, ¿no? Se habla Ujú. entonces de una maternidad, justo como lo hemos dicho, como destino y no como un acto de decisión, como deseo y como, pues también como un acto en construcción, ¿no? Ujú. Justo hace un par de días se celebró el Día Mundial de la Salud Materna, Mental Materna, que también ese es otro Sí. tema, ¿no? Y es importante pues poner en la discusión que las mujeres, la gran diversidad de mujeres, no nacemos exclusivamente para ser madre, ¿no? Por eso para hablar de maternidad no solo es importante hablar del cuerpo de la madre, sino también hablar de los derechos que giran alrededor de la maternidad, no solamente en el embarazo o en el posparto o en el, ¿no? En estos 2 años que se habla como de los primeros 2 años de vida, sino hablar del derecho como un deseo, ¿no? A vivir sin tener que estar confinada a reproducir estereotipos, a una crianza sin culpa,
que ese tema también, afortunadamente, cada vez más las mujeres lo hablamos, ¿no? A que y sobre todo a poner en el centro de la discusión que estas actividades afectivas y de subsistencia en torno a la crianza y al ser madre se den bajo mejores condiciones de bienestar, de cuidado y de amor para alcanzar un óptimo desarrollo para las infancias, pero también para las mujeres, ¿no? Es una tarea, entonces, el deseo es una tarea que se toma en lo individual, pero en realidad es un trabajo que debe de darse y vivirse desde lo colectivo. Entonces, pues hasta allí mi participación. Hay muchas preguntas en torno a esto, ¿no? Yo creo que es un tema que apenas estamos empezando a abordar. Oye, Leila, y con todo esto, entre una de las partes en las que intervienes, me recuerda mucho esas anécdotas de algunas mujeres que cuando ya dijeron, pues ya tuve un hijo, una hija, o ya no quiero tener, o simplemente no deseo ser mamá, quiero que me hagan la operación. ¿Cuántas historias no nos ha tocado de personas a las que se les negó esta posibilidad? Yo creo que también es importante porque cuando lo hablas desde una perspectiva de derecho, me parece que hay que darle también importancia a esos deseos de las mujeres cuando no quieren serlo, ¿no? Sí, justo ayer hubo una mesa muy interesante en UNAM que hablaba precisamente las mujeres no madres, ¿no? Y que cada vez más estas generaciones nos estamos planteando y que obviamente este deseo no solamente tiene que ver como un cuestionamiento a esta asignación que se nos ha dado a las mujeres por el hecho de ser las únicas, bueno, a personas gestantes también de que pueden reproducirse, sino porque no se habla precisamente de las condiciones de vida, particularmente para las mujeres, ¿no? En espacios latinoamericanos sobre todo, del costo que implica la maternidad, ¿no? Porque es un costo, no solamente un costo físico, sino un costo económico, mental, un costo de vida, ¿no? Por eso yo siempre hablo como de esta cuestión colectiva, porque hay muchas mujeres que se plantean, a mí me gustaría ser madre, pero en estos tiempos considero que no hay posibilidades, y entonces desde ahí el deseo también empieza a cuestionarse, ¿me explico? ¿Por qué a las mujeres ahora nos estamos planteando esta posibilidad, afortunadamente, de decir, elijo no serlo, ¿no? O por qué en un momento de mi vida elijo no hacerlo? Eso también es otra forma de cambiar el viraje. A lo mejor en este momento de mi vida no tengo las condiciones y más adelante puedo hacerlo. Y desde ahí, o sea, la importancia de plantear esto de la cuestión de la libertad de elegir en qué momento de nuestra vida hay condiciones o tenemos condiciones para poder hacer efectivo ese ejercicio de maternidad. Muy interesante, sin duda alguna, y qué bueno que nos compartes, Leila, que mayo todavía le quedan bastantes días y vamos a seguir abordando este tema, pero desde diferentes enfoques, desde diferentes aristas. Muchísimas gracias por esta intervención alternada que tenemos con ustedes semana a semana, ¿eh? Muchas gracias y pues nos vemos hasta el próximo martes. Muy bien.